Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, una vez más con ustedes Radio Amanecer en Estudio, y avanzamos ya a lo que es la parte que nos lleva a la ofrenda de gratitud, donde apenas algunas horas, y nosotros estamos contentos y felices. El ambiente que se respira en toda la geografía nacional y aún hermanos que nos escuchan en tierras extranjeras es para participar de ese gran programa de adoración a Dios como es la ofrenda de gratitud. De antemano, aquí en Radio Amanecer en Estudio, motivamos a nuestros alumnos para que participen de ese programa de adoración a Dios, y nos sentimos contentos y felices porque sabemos que ya el Espíritu Santo ha estado tocando los corazones a través del estudio de su santa palabra de Dios, para que podamos permanecer fieles al pacto de servicio que hemos hecho para con nuestro Señor. Y justamente el pacto de ser fieles a Dios en todo lo que tenemos y somos debería regir nuestra vida, y les invitamos para que pueda participar de este programa de ofrenda de gratitud. Para su servidor es un alto honor y un privilegio saludar en este momento a nuestro apreciado amigo y hermano, el pastor José Modesto, quien está con nosotros comentando las lecciones en este trimestre. Pastor, que el Dios del cielo pueda continuar guiando su vida. Muchas gracias, mi querido pastor Scroggins. Muchas bendiciones para usted y lo suyo también. Amén, amén. Realmente es como usted está mencionando, estamos con un ambiente muy bueno, gracias a Dios. Las iglesias, los hermanos, los amigos de la iglesia están entusiasmados con esta fiesta. Todo conduce a este sábado 20, una gran fiesta. Jehová es nuestro guardador. Así que, mi querido amigo y hermano, te animo a que con corazón agradecido pueda participar con todas las bendiciones que Dios ha puesto en tu vida, en tu familia, y reconocer ese gran Dios nuestro que no nos deja solos nunca y siempre está allí para acompañarnos y guiarnos. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias por esta oportunidad que nos da de tener un día especial de regocijo, donde todos nos uniremos en cada una de las congregaciones para alabar tu nombre. Ese día cantar gloria a ti y dar gloria porque has sido bueno con nosotros. Nos ha guardado del mal. Nos ha guardado, Dios, de los desastres y catástrofes que han pasado en diferentes lugares, y nos ha permitido ver tu amor y tu cuidado. Sigue con nosotros en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor José Modesto. Es impresionante oración que ya nos pone listo para nosotros analizar el tema de este día: aférrate a Dios. Interesante tema, aférrate a Dios. Y así de entrada, mientras nosotros vemos el título, a uno le llegan algún tipo de recuerdo que la palabra de Dios habla acerca de uno aferrarse, y de manera muy particular me trajo rápidamente el recuerdo de Jacob cuando se aferró a aquel ángel glorioso y le pidió que no le iba a soltar hasta que no le bendiga. Dentro del marco de lo que estamos estudiando en esta semana, el aferrarse a Dios tiene que ver con aferrarse a las promesas de Dios y al pacto que ya realizamos. Y pastor, en esta semana pues hemos tenido el privilegio de hablar acerca de lo que a Dios no le agrada de su pueblo, cuando habla acerca de la idolatría, y estuvimos hablando de los resultados de ese aferrarse del pueblo a la idolatría,
y entonces estamos hablando sobre la ira de Dios. Y de esa forma, pues nosotros debemos fomentar en ese sentido conscientemente lo que es la fidelidad al Señor, y es lo que Él espera de sus hijos de manera particular, y de cómo el pueblo también puede enfocarse en la fidelidad a Dios, no sirviendo a la idolatría, para que el día del juicio pues nosotros podamos librarnos de eso, como también se le prometía al pueblo de Israel en tiempos de Josué. Muy importante, pastor, el reconocer esa liberación de la ira, porque habíamos hablado que la ira de Dios es oposición a lo malo, al pecado, y Dios no tiene que ver que usted sea cananeo o que sea judío. Si usted está haciendo lo malo, va a tener la oposición de Dios a eso, y por ende esa ira es la oposición, y cuando Dios está allí, esa ira puede provocar situaciones hasta la destrucción de una persona por el justo juicio de Dios. Entonces aquí el Señor nos llama a poder aferrarnos a Él, y esa expresión me gustó muchísimo cuando la leí allí en Josué, que es en su discurso que Él está diciendo: señores, la única manera que nosotros podemos evitar la oposición de Dios, la que Dios se aparte de nosotros, o el juicio divino directamente, es aferrándonos a Él. Y esta forma de aferrarnos a Él es lo que diría Jesús ya en el Nuevo Testamento: busquen primeramente el reino de Dios, o Isaías: busquen a Dios mientras puede ser hallado. Entonces aquí Josué en su discurso exhorta al pueblo, busca la forma de que el pueblo entienda que la única manera en que podrían evitar la tentación de la idolatría y de la ira de Dios no era simplemente haciendo declaraciones emocionales, sino amando al Señor, aferrándose a ese Dios todopoderoso, que implica la fidelidad, pastor. Que Dios está llamando a la fidelidad. No es que usted se tire en un culto allí hablando en diferentes fórmulas, sino que se entregue a Dios y obedezca al Padre. Eso es lo que Dios está buscando allí, pastor, a que nosotros nos dediquemos a una lealtad consciente, que podamos estar consciente y constante ante el Señor, y poder dejar la idolatría, los dioses falsos, y ser leales al Dios creador y único. Cuando hablamos de que el pueblo puede servir a dioses falsos, cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos damos cuenta de que Dios quiso ilustrar la fidelidad a Dios con el asunto del matrimonio. Y entonces ese verbo que nosotros podemos ver ahí en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con fidelidad, fueron fieles al Señor, es el mismo verbo que se utiliza también para hacer una descripción de ese pacto matrimonial que se pretendía que existiera entre los cónyuges, o la lealtad de Ruth a Noemí, como nosotros podemos entenderlo. Y es importante en este punto señalar que, según la evaluación de Josué, la fidelidad había caracterizado a Israel como nación hasta el día de hoy, expresión que podemos encontrar en la Biblia. Tristemente o lamentablemente, como usted quisiera llamarlo, la misma afirmación no sería aplicable a periodos posteriores a la historia de Israel, como tristemente se demuestra en el libro de los Jueces. Y en estos días, cuando venía escuchando a través de la radio la lectura de Reavivados por su Palabra, que venían hablando acerca del libro de los Jueces, decía: oye, qué terrible en ese tiempo cómo el pueblo se había descarriado, y las escenas que se ven allí, que parecen ser tan crudas. Y explicaba a mi esposa que parece ser muy crudo, pero la realidad es que como se obró en contra de la persona que fueron infieles, eso fue por un acto de misericordia de parte de Dios. Y eso, en el tiempo de Josué, el pueblo en cierto sentido se mantuvo fiel, pero
Ya vemos en el libro de los jueces cómo el pueblo se había descarriado, y es el propósito de Dios siempre de que lo que se ha establecido a través de un pacto, nosotros podamos cumplir fielmente con lo que se ha establecido en este pacto. Y es lo que Dios está buscando. Realmente es una relación consciente, pastor. Y ese pasaje que aparece aquí en esta lección nos dice a nosotros justamente, y me gustaría leerlo, pastor, Josué 23:11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Y esta pregunta que nos da la lección ahí es que el amor no puede forzarse, y de otra manera no sería amor. Ahora, ¿en qué sentido nos requiere aquí explicar? ¿En qué sentido es posible requerir el amor de alguien? Y quiero confirmar esta respuesta con lo que dice la Biblia. Por ejemplo, Deuteronomio 6:5, Moisés ya había dicho: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, que el pueblo no estaba ignorante acerca de lo que Josué ya le estaba exigiendo aquí en Josué 23:11. Efectivamente, pastor, no estaba ignorante porque ya se había repetido, ya se había dicho bastantes veces allá, y cuando se da este mandamiento fue después de la liberación de los israelitas de Egipto, fue después de la apertura del Mar Rojo y el gran despliegue del poder de Dios. También fue después del sostenimiento milagroso del pueblo en el desierto, que el mismo Deuteronomio dice: óyeme, los pies de ustedes no se hincharon, la ropa no se desgastó, porque Dios los sostuvo. Entonces aquí Josué nos está diciendo a nosotros que aún ahora hay un milagro más, una acción más de Dios, es que entregó la tierra en manos de los israelitas. Es decir, Dios, pastores, Crogen, amigos queridos, creó las condiciones para que el amor sea la única respuesta razonable y justa a todas esas bondades de Dios. Y es lo que estamos nosotros mirando aquí, porque Dios no exige un sentimiento. De hecho, por eso es como un mandamiento, y agrego esto, es como un mandamiento, es un mandamiento. Amarás al Señor, es un mandamiento, porque no está apelando a las emociones, sino que está apelando a las decisiones, pastor, que son conscientes para que permanezcan fieles al pacto. Y me gustaría que nosotros miremos esto en el contexto del pacto, porque si miramos fuera del pacto no vamos a entender lo que está pasando. Dios no le pidió a ellos un compromiso sentimental, está pidiendo adhesión al pacto, está pidiendo fidelidad a las indicaciones que ya se habían dado, una lealtad activa, porque Dios le declaró los términos del pacto y dio tiempo para que el pueblo aceptara el pacto. Y antes, pastor, de que él le pida que lo amen, ya Dios los había amado primero, los había libertado a ellos, los había sostenido y mostrado la realidad del gran Dios que era Él, vivo y real. Es que cuando se establece un pacto entre Dios y los seres humanos, de algo nosotros debemos estar seguros, que siempre Dios será fiel al pacto. Totalmente. El ser humano puede variar y cambiar, pero Dios siempre se mantiene fiel. Usted citaba, pastor, recientemente Josué 23:11. Quizás si nosotros también lo leemos en un lenguaje más popular que se pueda entender mejor, dicen: guarden ustedes con diligencia sus vidas para que amen a Jehová su Dios. En este caso es importante destacar, y conforme a lo que dice básicamente la guía de estudio, cuando cita Josué 23:11, se nos está diciendo allí que la expresión que se utiliza en términos del amor es muy enfático. Usted, pastor, que a veces uno dice una palabra y la repite 2 y 3 veces dentro de un diálogo, y la gente piensa como que uno la está repitiendo sencillamente por repetirla, o porque no tiene un lenguaje muy florido para expresar las cosas
de manera muy consistente, y usted notará que hay personas que repiten y dice fulano de tal, sí, fulano de tal, y le da un énfasis en este sentido. El énfasis que se da en Josué 23:11 es: tengan sumo cuidado por la vida de ustedes de amar al Señor su Dios. De manera que aquí la expresión del amor, y nosotros conocemos muy bien que se pueden utilizar en este lenguaje para hacer una descripción del amor. Está el amor eros, es el amor romántico que se establece entre dos personas que se aman. El amor filios o el amor filial, el amor que se da entre los amigos y los hermanos. Y está el amor agape o ágape, como usted quiera llamarle, que es el amor que trasciende, que va más allá. El énfasis que se hace para referirse a este amor es esa amplia gama de afectos humanos, de la amistad sexual, la ternura maternal, entre otros. Lo cierto es que un énfasis importante que se hace en esa expresión de Josué 23:11 para amar a Dios y cumplir ciertamente con la parte del pacto que se ha establecido entre nosotros. Y es allí, pastor, en ese establecimiento del pacto con nosotros, que Josué dice que el pueblo había sido fiel hasta hoy, y él elogia la fidelidad. Aunque habían algunos casos aislados, el pueblo se mantuvo confiando, se mantuvo leal a Dios. Sin embargo, esta fidelidad no persistió en periodos posteriores, como tristemente nosotros miramos en el libro de los Jueces. Así que la clave para poder mantener esta fidelidad es nosotros amar a Dios de todo corazón, y no basado en el miedo al juicio, el miedo a lo que puede pasar. Es ordenar nuestra vida hasta el nivel más elevado que Dios nos está llamando, con corazones purificados, protegidos del pecado y la idolatría, protegidos del mal, y sobre todo, más que eso, Dios los lleva a vivir una vida plena y segura. Dios quiere eso. Dios le muestra que ese amor requerido es una responsabilidad moral. Eso implica una decisión voluntaria, siempre voluntaria. Claro, no es exento de responsabilidad, porque Dios no obliga, pero evalúa la respuesta. El amor es, por tanto, moral, un pacto moral que nosotros hacemos con Dios. Entonces, la clave para mantener eso radica en desarrollar una relación basada en ese amor, en esa confianza. Desarrollar una relación, pastor, y es a donde nosotros podemos llegar y llamar a la hermandad en el día de hoy a poder desarrollar una relación con Dios, no con la denominación, no con el templo, no con las actividades ceremoniales, sino una relación con Dios. Y esta relación no está basada simplemente en la relación de bendición que hemos recibido, porque posiblemente este año no ha sido para algunos el mejor, o han visto situaciones desencadenantes fuertes en sus vidas. Pero usted tiene que reconocer y saber que la misericordia de Dios le ha sostenido, y la compañía de Dios ha estado ahí. Dios no se ha ido, aun cuando nosotros no merezcamos nada de Él, porque Él lo que quiere es que la obediencia a Él no salga porque lo sanó, porque lo sacó de intensivo, porque le consiguió un trabajo, sino que a pesar de, pastor y hermanos, nosotros amamos a Dios, aunque las circunstancias sean difíciles, duros sean los momentos, complejos sea el tiempo. Necesitamos seguir anclados en ese amor a Dios, pase lo que pase en el camino. Es que cuando nosotros nos anclamos en ese amor, las cosas deben surgir, especialmente en lo que tiene que ver con nuestro relacionar con Dios en amor, debe surgir de manera natural y espontánea de esa relación personal con Él. Recuerda usted que en una ocasión estábamos estudiando aquí, y especialmente cuando se estudiaba sobre la liberación del pueblo de Israel, Dios, en lugar de llevarlo directamente
hacia la tierra prometida, los condujo hacia Él. Wow. Para que tuvieran una relación primero con Él, le amaran y le conocieran profundamente, y entonces en medio de las dificultades y las situaciones difíciles que iban a venir, ya el pueblo iba a responder ese amor de manera natural, porque Dios pretendía, y así lo hizo, primero llevarlo a Él, y basado en lo que Él hizo por su pueblo, como una demostración de su gran misericordia y amor. Y quisiera compartir un parrafito aquí que nos trae la guía de estudio en lo que es la fase final. Dice que el mandamiento de amar a Dios también expresa la naturaleza mutua pero no simétrica. Y quisiera detenerme a explicar un poquito la expresión. El mandamiento de amar a Dios también expresa la naturaleza mutua pero no simétrica. ¿Por qué no se expresa de manera simétrica? El término de simetría es que cuando usted traza una línea, ya sea real o una línea imaginaria, las dos partes sean iguales, de igual contenido. Por ejemplo, en biología se utiliza mucho el término de simetría bilateral. Cuando nosotros hacemos una línea para dividir el cuerpo humano imaginariamente en dos partes, aparentemente hay una simetría bilateral perfecta, pero no lo es, porque definitivamente usted ve que quizás cierta parte de nuestros órganos son diferentes el uno del otro, y aunque aparentemente hay una simetría bilateral perfecta, siempre hay órganos que algunos serán más grandes que el otro, y así. En este sentido, cuando se establece una relación entre el ser humano y Dios, no puede ser de la misma intensidad, porque el amor de Dios trasciende y va mucho más allá de lo que el ser humano puede dar. Por eso, la expresión del mandamiento de amar a Dios también expresa su naturaleza mutua. Dios espera que lo amen y Él nos ama a nosotros, pero no es simétrica, porque el amor de Dios va mucho más allá. Ese es el amor divino, y Dios desea entrar en una relación íntima y personal con cada gente que corresponda a su amor, y en consecuencia su amor para con todos constituye lo que es el marco para la manifestación de nuestro amor voluntario y mutuo. Ese amor voluntario y mutuo, pastor, y es una referencia que Jesús hizo en el Nuevo Testamento también, cuando dice que debemos amar a los otros, y Él dice claramente: en esto conocerán ustedes que son mis discípulos, dice Juan 13:35, si se aman unos a otros. Entonces este amor incluso se revela en el Nuevo Testamento como un mandamiento nuevo, que la lección nos dice aquí. ¿En qué sentido es nuevo si ya existía? Esa es la pregunta que le iba a hacer. Bueno, ¿en qué sentido es nuevo? Si ya nosotros tenemos allí en Deuteronomio eso, en el libro de Levítico, que nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es nuevo porque Jesús involucra otros detalles, otro nivel en el amor. Incluso allá se decía: ama a tu prójimo en el Antiguo Testamento, y Jesús dijo: ama a tu prójimo ahora, pero ámalo como yo los he amado a ustedes. Incluso en el Sermón del Monte Jesús se atrevió a decir: amen a sus enemigos, porque en el Antiguo Testamento decía que debemos amarnos, pero también decía: aborrecerás a tu enemigo. Entonces Israel está en el contexto de esa conquista de la tierra, donde está hablando de la relación de adoración que debía mantener alejada, en distancia de estas naciones. Pero ahora Jesús está diciendo que este elemento de ese nuevo mandamiento es porque Él le da el mandamiento a un pueblo espiritual ahora. No hay un Israel literal, sino a un Israel espiritual cuyos límites rompen las fronteras locales, Pastor Scrogin, rompen los lazos étnicos y comienzan a ubicarse más allá, porque Jesús ahora quiere que nosotros amemos como yo os he amado a ustedes. O sea, el límite del amor es Dios, y esa simetría que usted mencionaba, porque no es simétrico. El amor de Dios no tiene límites. No hay comparación. El amor humano es limitado, pero Jesús quiere que nosotros lleguemos a amar a un nivel como Él amó. Es decir, Jesús
buscaba al pecador, Jesús se humillaba, Jesús se sacrificó, Jesús perdonó, Jesús tenía paciencia hacia los pecadores hasta el fin. Y Juan 13 dice, cuando amó a los suyos, los amó hasta el fin. Jesús es el modelo. Entonces quiere decir que el mal entendimiento del mandamiento que ellos conocían muy bien, amar a Dios, el amor supremo a Dios y al prójimo como a uno mismo, no lo aplicaban de la forma de vida. Entonces Jesús tiene que recordar la misma expresión, un mandamiento nuevo os doy. Y qué bueno, pastor, que usted empezó a hablar acerca de lo que debían colocar, los ingredientes que debían colocar al mandamiento que ya ellos conocían, que realmente no era nuevo, sino un mandamiento que conocían, pero el poco ejercer lo que implicaba el mandamiento, entonces fue lo que llevó a Jesús a decirle, ese mandamiento nuevo le doy. Usted se explicaba muy bien, ya no solamente debe amar, por ejemplo, el pastor Scrogen está impelido a amar al pastor Modesto, y así, pero cuando me dicen que tengo que amar al vecino que echa la basura al frente de la casa, eso no, como que no se conjuga muy bien en la mente del ser humano, y lo que Jesús le está diciendo, aún a ese que está colocando la basura o que te sube el volumen de radio que tú no puedes escuchar nada, a ese tiene que amar. En esa dimensión es que el Señor trata de explicar lo que es la expresión, un mandamiento nuevo le doy, que se amen los unos a los otros. Perfecto, pastor, y mire que no es fácil hacerlo. Por eso es que el Señor no apela a una emoción, porque cuando le suben el volumen o cuando le tiran la basura, uno se llena de enojo, de impotencia, ¿verdad? Claro. Pero la conciencia, que el cerebro suyo, que usted debe utilizarlo preclaramente, es lo que Jesús está apelando allí. Porque Jesús está apelando a ese estándar, amen como yo os he amado. O sea, el modelo que se nos está mostrando a nosotros es Cristo. El modelo que se nos está dando es ese. Y la forma que se nos muestra es la nueva comunidad. Exacto. Que es el Israel espiritual, que no está limitado a conquistar una tierra, sino que está llamado a conquistar esa Canaán celestial, ese mundo donde hemos de vivir para siempre a la semejanza de Cristo Jesús. Entonces nosotros necesitamos que ese amor aplicado a Dios, que es lo que está pidiendo el Señor, también se aplique al prójimo, porque nosotros pudiéramos quedarnos con ese gran amor. Y de hecho hay muchos creyentes que son muy celosos por Dios, pastor Scrogen, pero como le decía la congregación, a veces son capaces de darte un golpe porque te sentaste en la mesita del piano. En medio del celo, En medio del celo, porque subiste sin corbata a la plataforma, ¿verdad? Sí. O porque usted llegó tarde, o porque fue irresponsable en algo. Realmente ese celo se puede manifestar en una violencia hacia el derecho y la libertad del prójimo. Pero el amor de Jesucristo al nivel que nos llama es que lo amemos a Él, que nos entreguemos a Él, que decidamos voluntariamente tener esa relación. Y si entendemos el amor de Dios como esa devoción, como ese compromiso, pastor, nuestra vida va a ser mejor en la iglesia. Mucha gente está cansada en la iglesia, claro, porque ama la liturgia, ama lo que tiene que ver con las cosas que hace, pero no ama al prójimo. No ama al prójimo. Ese fue el problema de los fariseos. Si había una gente que podría decir que cumplía con mandamientos y normas, en planos exteriores eran los fariseos, pero odiaban a aquel que rompía con esas liturgias y esos inventos que hicieron los seres humanos. Cuando iban y le daban por el centro esas liturgias, entonces ellos odiaban profundamente a aquellas personas que estaban hasta dispuestos a matar porque ellos entendían que violaban el día sábado. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque tú eres fiel a lo pactado, y repasar la historia, los diferentes actos que conmemoraban ese pacto, como es el caso de Abraham, de los diferentes patriarcas, nos damos cuenta que ese pacto se va renovando, es un pacto de amor y de servicio,
y nosotros quisiéramos practicar siempre lo que recomienda en tu santa palabra. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.